Muy buenas tardes a todos. Voy a compartir ahora, si me permiten, la presentación. Si me permiten, por favor, si me habilitan para poder compartir la presentación. Muy amable. Listo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Bolaños, arquitecto para temas de transformación digital e Internet de las Cosas para Cisco Latinoamérica. Y el día de hoy voy a tener la oportunidad de conversar con ustedes qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo alrededor de este tema tan relevante para las conversaciones alrededor de temas de manufactura hoy en nuestros días. Sabemos que se ha hablado durante mucho tiempo de la importancia de los datos como un factor relevante para el desarrollo de negocio en todos los diferentes sectores industriales. Sin embargo, hoy voy a abordar el tema un poquito con más profundidad y poniendo algunos ejemplos de qué es lo que estamos haciendo para facilitar la toma de decisiones utilizando el activo más importante que tienen hoy en día las empresas, aparte de su gente, que es justamente los datos. Entonces, en primera instancia, me gustaría replantear qué es lo que ha sucedido en el mundo durante los últimos 16, 17 meses. Recordemos que justamente a inicios del año pasado, antes de la pandemia, la forma de trabajar, la forma de producir, la forma como estaban organizadas las plantas era completamente distinta a como lo hacemos al día de hoy. En aquel entonces, el 80% del trabajo se llevaba a cabo de manera directa en los lugares de trabajo o directamente en las plantas de manufactura. Sin embargo, cuando llega la pandemia en México aproximadamente en marzo, principios de marzo del año pasado, todo cambia de una manera radical. Permitiendo o empujando más bien a que las empresas empezáramos a trabajar en un modelo de trabajo híbrido, pero mayormente en un inicio trabajando de manera remota. Esto trajo múltiples complicaciones para el sector manufactura, principalmente para mantener la continuidad de la operación, principalmente para poder mantener la productividad, principalmente para poder mantener el monitoreo y la toma de decisiones relacionadas con los procesos productivos. Sin embargo, hoy en día estamos ya en un entorno mucho más estabilizado, ya tenemos implementado un modelo de trabajo híbrido que nos lleva a una nueva realidad donde se estima que por lo menos entre el 30 y el 40% de los empleados vamos a estar trabajando de manera permanente de forma remota, lo cual también está llevando a una evolución no solamente en la manera como gestionamos los negocios, sino también la manera como se gestiona y se toman las decisiones en el proceso productivo. En este sentido, para dar un poco de contexto, lo que ha pasado a lo largo de la pandemia también ha motivado a diferentes cambios en la estrategia de inversión relacionada a la tecnología. Y aquí quiero hacer una recapitulación muy rápidamente. Cuando inicia la pandemia, ¿qué es lo que pasó? Todas las empresas tuvieron que mover a su fuerza laboral para trabajar de forma remota a sus casas y se tuvieron que implementar nuevas medidas para poder implementar el modelo de trabajo remoto en un inicio. A continuación, se empezó a buscar la manera de optimizar los costos de la operación y empezar a ver plataformas de nube como una alternativa que nos permitiera controlar el costo o en algunos casos reducir el costo mismo de la operación. Pero cuando llegamos a la mitad del año pasado, empezamos a darnos cuenta que la cantidad de cargas de trabajo y la cantidad de aplicativos que se empezaron a salir o a sacar de las áreas administrativas y las áreas de producción empezó a crecer bastante, de tal forma que el perímetro electrónico y el perímetro físico se expandieron mucho más allá de la planta de manufactura o de las áreas administrativas, por lo cual la ciberseguridad se volvió un tema de preocupación importante. Pero cuando ya llegamos a la segunda mitad del año pasado, las empresas empiezan a mirar de qué manera vamos a regresar a los niveles de producción, por lo menos que teníamos antes de la pandemia. Y empezamos a hablar de manera importante con este nuevo enfoque. De tal forma que cuando arrancamos 2021,
Las empresas ya no están hablando de la pandemia, ya no estamos hablando del impacto que ha tenido, sino de qué manera vamos a aprovechar esta coyuntura para volver al crecimiento, por lo menos a los niveles que teníamos en 2019. De tal forma que la inversión en tecnología que se está llevando a cabo en este momento de coyuntura va a determinar de una forma importante no solo la supervivencia de las empresas, sino también la definición de quiénes serán los nuevos líderes en sus respectivas ramas de negocio para los próximos 3 o 4 años. Y en este sentido, la inteligencia de los procesos, la inteligencia de negocio se va a volver algo fundamental que va a marcar la diferencia entre competidores. Y en este sentido, justamente en el corazón de esa premisa, se encuentra la analítica de datos. Entonces, hoy en día la manufactura, ¿en qué se está enfocando? Está requiriendo nuevas capacidades digitales que le permitan poder hacer más eficientes los procesos de manera continua, que permita generar ingresos, que permita generar ahorros, que permita reducir riesgos. Y en este sentido, el análisis de toda la información que se genera a través de los diferentes procesos y a través de los distintos dispositivos IoT que tenemos conectados en los diferentes sectores industriales hoy en día, nos da la materia prima para poder obtener esa información a partir de la cual vamos a generar parámetros para la toma de decisiones. Entonces, tecnologías estratégicas como Machine Learning, inteligencia artificial, enfocadas a temas críticos como el mantenimiento predictivo, prescriptivo, gemelos digitales, enfocadas a temas de capacitación o a temas de simulación de procesos, se están volviendo cada vez más importantes. En este entorno, vamos a ver que tenemos una gran cantidad de tecnologías que sustentan el famoso modelo 4.0, pero dentro de estos, justamente los temas de la analítica de datos, la accesibilidad de los mismos, el preprocesamiento de los mismos y convertir estos datos crudos en información accionable está volviéndose hoy en día uno de los focos de inversión más importante para prácticamente todos los sectores industriales. Así, cuando llegamos a 2021, estamos viendo que el 64% de los fabricantes, por ejemplo, estarán utilizando energías renovables ya en sus procesos. Está habiendo cambios muy importantes. Las cadenas de suministro estarán invirtiendo en aumentar la resiliencia, aprovechando las tecnologías de inteligencia artificial para optimizar sus procesos. Y el 40% de los fabricantes de equipo original estará utilizando los datos que salen de sus plataformas de IoT para buscar implementar proyectos que reduzcan los tiempos de inactividad o los paros no programados dentro de sus líneas de proceso. Entonces, poco a poco estamos viendo que la analítica de datos junto con la inteligencia artificial está cobrando una relevancia importante, no solamente en la optimización de procesos para generación de ingresos o ahorros, sino también para la reducción de riesgos y para la toma de decisiones estratégicas de negocio. En este sentido, hoy también la industria y las empresas se encuentran en la disyuntiva de por dónde empezar. Cuando hablamos de analítica de datos, cuando hablamos de sistemas de cómputo que van directamente relacionados, cuando hablamos de tecnologías de acceso, tecnologías de adquisición de datos, muchas empresas se encuentran en el paradigma de por dónde podemos empezar para poder montarnos justamente en esta ola y poder rápidamente llevar nuestra operación a un modelo optimizado. Y aquí el mercado empieza a tener un debate entre si invertir en tecnologías que permitan mejor mantener la continuidad del negocio o mejor invertimos en tecnologías que nos permitan incrementar la resiliencia del mismo. La realidad es que tanto las tecnologías que sustentan la continuidad del negocio como la resiliencia del mismo tienen que ver con 3 factores importantes. La primera, que es las capacidades digitales de la tecnología aplicadas a la operación, pero también un factor importante que es el talento humano. De tal forma que, bajo nuestra óptica, a pesar de que hoy en día vemos que casi el 60% de los profesionales de tecnología coinciden en que la resiliencia para la operación y el negocio es uno de los factores más importantes para poder responder a las demandas generadas por esta pandemia, están también conscientes de que la resiliencia no está peleada con la continuidad de negocio y que para poder alcanzar estos 2 objetivos es muy importante utilizar de manera apropiada la data que se genera de los mismos procesos.
Entonces, aquí hablamos de que no se trata en este contexto de hablar de continuidad de negocio o resiliencia de negocio o hablar de manera aislada de las tecnologías, sino que hoy en día continuidad de negocio y resiliencia de negocio van unidas, y en este contexto también la analítica de datos va a sustentar de manera importante estas dos iniciativas fundamentales para el sector manufactura. Entonces, cuando empezamos a aterrizar este tipo de conceptos y vemos por dónde empezar, hoy en día vemos que, número uno, las empresas empiezan a extender la seguridad hacia la fuerza laboral remota. Recordemos que estamos trabajando en un entorno virtual y que ahora los perímetros se expanden hasta nuestros hogares o hasta los lugares donde estemos trabajando, y desde esos lugares tenemos que contar con el acceso a nuestros datos, a nuestras aplicaciones, a nuestras cargas de trabajo, y poder tener a su vez el mismo nivel de eficiencia y de productividad que teníamos antes de la pandemia. Por otra parte, también muchas empresas están en el proceso de transición de regresar a los lugares de trabajo, regresar a las plantas de manufactura, y esto también está requiriendo nuevas capacidades digitales que permitan reducir, riesgos de contagio, riesgos físicos para el personal que regresa a sus lugares de trabajo. Por otra parte, se tiene que facilitar un entorno multinube para una mayor resiliencia. Ahora las diferentes plataformas de nube también no nada más nos permiten poder servir como repositorios para hacer un respaldo de la información crítica de nuestro proceso, sino que adicionalmente ahora representan plataformas que nos brindan las herramientas para llevar a cabo analítica profunda de datos, por ejemplo, de tipo cognitivo. Pero muy importante, cuando llegamos a los procesos, las empresas están simultáneamente apostando por la automatización de sus operaciones para poder tener mayores eficiencias y una recuperación más rápida, pero esto apalancado con el aprovechamiento del análisis de datos impulsado por la inteligencia artificial para obtener información relevante, para convertir dato crudo en información accionable que genere inteligencia de proceso, pero también inteligencia de negocio. Y en este sentido, lo que estamos viendo es que la infraestructura que está modelando estos nuevos procesos productivos es de un nuevo tipo. Se habla en los medios de que son redes, las redes para un modelo 4.0, son redes que cuentan con una mayor capacidad de ancho de banda, que cuentan con baja latencia, que nos permiten tener visibilidad en tiempo real de los procesos operativos, pero también de los procesos administrativos, que son intrínsecamente seguras, que permiten una escalabilidad, que permiten un crecimiento, pero a su vez de una manera simplificada, pero muy importante. Son plataformas que tienen capacidad de cómputo que podemos aprovechar para llevar, entre otras cosas, a cabo el análisis de información. Y la analítica de la información con la capacidad de cómputo es lo que nos va a permitir rápidamente automatizar la respuesta en el control optimizado de nuestras líneas de proceso y producción, y a partir de ello generar eficiencia y ahorros que tienen un impacto inmediato en la recuperación para el sector. Hoy en día, de esta manera, llegamos a un punto donde el trabajo remoto está creciendo, y en promedio 4.7 veces más los empleados que están trabajando desde casa en comparación a la cantidad de empleados que trabajaban de manera remota antes de la pandemia. Por otra parte, el 50% de las organizaciones está priorizando la inversión en tecnologías de automatización a fin de afrontar los retos que está presentando la pandemia y para poder enfrentar los riesgos más importantes para los procesos de producción, como son los paros no programados. Y en este sentido, nuevamente, la analítica de datos vuelve a jugar un papel importante. De tal forma que si vemos hoy en día, por ejemplo, las áreas estratégicas donde se está invirtiendo en temas de tecnología alineados a estos objetivos de negocio, vamos a ver que el 27% de las organizaciones están haciendo una inversión directamente enfocada en mejorar la toma de decisiones. Y esto es un punto muy importante, porque se estima que para el 2027 al 70% por lo menos de las organizaciones estarán utilizando alguna forma de analítica de datos para soportar las decisiones de proceso, pero también las decisiones de negocio. Y si comparamos esta tendencia, tan solo hace un par de años el nivel de inversión era apenas de un 5%. Como vemos también, hay una tendencia importante en sustentar las decisiones de proceso y de negocio en la misma analítica de los datos que salen de los mismos procesos de producción. Si vemos cómo nos encontramos hoy en América Latina,
vamos a ver que rápidamente que al día de hoy el 35% de las empresas están empezando a definir una estrategia de analítica de datos o están empezando a explorar las diferentes tecnologías para el análisis de datos. 43% de las empresas están en una etapa intermedia de explotación y entre la explotación y la exploración de este tipo de tecnologías y solamente un 22% está ya en una fase 100% de explotación. Mientras que de aquí a 2 años lo que vemos es un salto importante de 22% a 72%, que serán las empresas enfocadas en el aprovechamiento de la analítica de datos y explotando activamente todas estas tecnologías. De tal forma que lo que estamos viendo es una adopción acelerada de este tipo de tecnologías que anteriormente, antes de la pandemia, se veían como tecnologías que estaban sustentadas por estrategias de muy largo plazo, a 8, 9 o 10 años. De tal forma que hoy en día vemos que el sector manufactura está realizando inversiones muy focalizadas en acelerar nuestro retorno al crecimiento, invirtiendo en tecnologías clave como inteligencia artificial, cómputo de frontera, realidad aumentada, analítica de datos y enfocados también hacia casos de uso importantes como es el mantenimiento predictivo y prescriptivo. De tal forma que la inteligencia artificial está ahora entrando de lleno hacia la operación y la analítica de datos está justamente en el corazón de todas estas iniciativas. Aquí, entrando en aspectos un poco más técnicos, hablando de algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial y la analítica de datos empiezan a jugar con el desarrollo de las nuevas infraestructuras de cómputo para el sector industrial, voy a poner el caso de Fog Computing. Aquí lo que vemos rápidamente es un modelo simplificado basado en el ISA 95, donde tenemos la capa de datos o IoT conectada a la capa de acceso o la conectividad de red, que a su vez nos conecta a la capa 3 o al plano de control de la planta, donde tenemos nuestros sistemas de control distribuidos. Ahora, ¿qué es la diferencia o cuál es el concepto detrás de este tema de fog computing? Bueno, pensemos por un momento en la capacidad o en el potencial que nos permitiría poder aprovechar ese procesador y esa memoria de todos los activos de comunicaciones que tenemos dentro de una planta y poderlos utilizar como un sistema de cómputo distribuido. ¿Qué necesitaríamos para ello? Básicamente contar con un hipervisor, una máquina virtual y un sistema operativo ligero para poder aprovechar el procesador y la memoria que tenemos en esta infraestructura, que típicamente son muy buenos procesadores y memoria. Y ahora, prácticamente con ello tendríamos un sistema de cómputo distribuido, el cual podemos aprovechar, entre otras cosas, para correr algoritmos o analíticos propios desarrollados en casa o para correr ahí aplicaciones que nos permitan monitorear u optimizar nuestro proceso y, ¿por qué no también colocar ahí aplicativos que nos permitan el monitoreo y la sensorización de amenazas cibernéticas de una manera activa? Entonces, por poner 3 ejemplos, estoy tratando aquí de abarcar la mayor parte de los casos de uso. El potencial que estos 3 grupos nos aportan al sector industrial es bastante vasto. ¿Cómo funciona o cuál es la idea de esto? Que estos algoritmos, estos sensores o estos aplicativos los podamos compilar a través, por ejemplo, compilarlos como un aplicativo Docker. Al compilarlos de esta manera, separamos la aplicación de los sistemas de cómputo y podemos ejecutarlos prácticamente en cualquier sistema. Entonces, este contenedor Docker lo podemos instalar dentro de la máquina virtual de nuestra infraestructura y a partir de ahí, dependiendo las funciones que estén programadas dentro de esa aplicación, podemos estar haciendo analítica de datos ligeros utilizando la misma capacidad de cómputo de toda nuestra infraestructura. Y aquí hablo de routers, de switches, de puntos de acceso inalámbrico o de todos los componentes electrónicos de control que tienen procesador y memoria y que tenemos ahí en nuestras plantas de manufactura. Y cuando vemos con esta nueva óptica a la infraestructura, la podemos ver como un sistema de cómputo hiperdistribuido que anteriormente no se utilizaba en pleno potencial, pero que hoy en día a través de esta técnica lo podemos utilizar para hacer, entre otras cosas, analítica de datos, tanto ligeros como masivos, dentro de las mismas plantas de manufactura, sin incurrir en grandes inversiones. Al día de hoy, llegamos a un punto donde hoy en día tenemos de manera activa más de 700 millones de aplicativos corriendo de esta manera a nivel mundial. 50% de las cargas de trabajo ya están corriendo fuera
fuera de los sistemas de cómputo en el piso de manufactura. La cantidad de dispositivos IoT, como ustedes han escuchado a lo largo del día, se ha incrementado de manera vertiginosa y se estima que ya para el próximo año alcancemos los 14.6 billones de dispositivos, y el crecimiento anual de tráfico relacionado con aplicativos de analítica de datos, de inteligencia artificial o realidad aumentada estará creciendo un 42% de aquí al próximo año. Y por otro lado, el tráfico relacionado tan solo con las aplicaciones de realidad aumentada e inteligencia artificial se está multiplicando por 12, o estamos estimando que se va a multiplicar por 12 tan pronto lleguemos al próximo año. Entonces, con ello lo que quiero mostrar es el nivel de crecimiento tan rápido, casi de tipo exponencial, que está experimentando la tecnología de analítica de datos aplicada a las diferentes etapas del proceso de producción. Ahora, voy a presentar aquí un caso de uso sencillo que podemos extrapolar a los diferentes escenarios que podemos ver dentro de una planta de manufactura. Uno de los escenarios más comunes donde utilizamos y aprovechamos este cómputo de borde es en soportar aquellas aplicaciones de próxima generación, como pueden ser los aplicativos de SCADA, con el abanico de protocolos que están bajo esta sombrilla. Entonces, imaginemos por un momento que necesitamos monitorear una máquina. Teníamos la situación de pandemia, no siempre se podía mandar a alguien directamente a instalar la máquina como lo hacíamos en 2019. En muchos casos, los dispositivos, los gateways para conectar estas máquinas se mandan a través de mensajería, alguien los conecta. Al momento de conectarlo y energizarlo, estos dispositivos se conectan y buscan su gateway en la nube, y a través de este gateway en la nube bajan su configuración, bajan los archivos para poderlos gestionar de manera remota, y nosotros, al tener esa comunicación con el gateway, podemos bajar los aplicativos que queramos correr aprovechando la capacidad de cómputo de ese gateway. Y aquí estoy poniendo un par de ejemplos, por ejemplo, plataformas de software como servicio que pueden estar montadas dentro de estos gateways para monitorear aspectos específicos de la operación del mismo, o, por ejemplo, para proyectos que están midiendo y monitoreando el consumo energético por máquina o por línea de producción. De tal forma que a través de estos gateways de nueva generación podemos rápidamente llevar a cabo una conectividad o lo que llamamos el Zero Touch Deployment, llevar a cabo un deployment sin tener que trasladar físicamente a una persona para que levante por completo el servicio, y poder inmediatamente obtener datos que me permiten tener visibilidad en tiempo real de qué es lo que pasa con el proceso, pero no nada más tener la visibilidad, sino poder tener un control del mismo. Entonces, algo que también quiero presentar el día de hoy es un proyecto en conjunto que hemos llevado a cabo Omron con Cisco, con el objetivo de poder acercar este tipo de aplicativos y este tipo de tecnología al segmento latinoamericano. Acá lo que hemos hecho es darnos a la tarea de poder conjugar todas las tecnologías de cómputo, las tecnologías de analítica de datos, y poderlas ensamblar de una manera fácil, de una manera sencilla, y que rápidamente nos dé resultados en la operación. Vamos a ver que hoy en día la mayoría de las empresas del sector industrial en México y Latinoamérica están en proceso de analizar, o están en proceso de medir de manera activa la eficiencia de sus operaciones. Y la eficiencia operativa es uno de los parámetros más importantes que nos permite visualizar qué tan sano está nuestro proceso de producción, y es un parámetro que tiene que ver con 6 grandes pérdidas dentro de nuestros procesos. Estos son, por ejemplo, paros inesperados, paros planificados, paros de ciclo lento, paros de tiempo corto, rechazos finales, rechazos iniciales, etcétera. De tal forma que con un solo indicador podemos nosotros tener una idea de todos estos 6 elementos que son críticos para el proceso de manufactura. De tal forma que por esta y otras razones, la mayoría de las empresas en el país y en Latinoamérica están de manera activa monitoreando y midiendo el overall equipment effectiveness para poder saber cómo es el estado de su operación. Lo que hemos hecho es que, justamente aprovechando las capacidades de cómputo y las capacidades de adquisición de datos de los PLCs, en este caso de Omron, podemos tomar lectura de manera activa sobre el bus Ethernet de los datos SCADA que están circulando ahí, y a partir de la lectura de esos datos podemos enviarlos al gateway de comunicaciones, que a su vez nos permite enviar esta información ya sea al centro de control local o a un centro de control remoto de manera alámbrica
o a través de alguna de las tecnologías inalámbricas, pasando justamente por una capa de seguridad que nos permite, entre otras cosas, garantizar la integridad, la confidencialidad y la autenticación en esa comunicación para poder mandar los datos a la plataforma que va a llevar a cabo el proceso de analítica y, muy importante, rápidamente convertir esos datos crudos o no estructurados que están saliendo de la línea de proceso en indicadores accionables que podamos tener en un dashboard de visualización directamente en tiempo real. Entonces, el hecho de poder conjugar esto de una manera tan sencilla, con una arquitectura muy simple, nos permite que el utilizar este tipo de tecnología lo podamos llevar a cabo en cuestión de días en lugar de en cuestión de meses como se llevaba a cabo en otro momento. Y al hacerlo también aprovechamos las capacidades de cómputo tanto de la infraestructura, las capacidades de cómputo y de lectura de los sistemas de control de nueva generación, y también aprovechamos las nuevas tecnologías de ciberseguridad para garantizar la confidencialidad, la integridad y la autenticación de todo este proceso a fin de que no represente un riesgo para la operación. Entonces, en este sentido, lo que busca el sector es, número uno, que sean soluciones no intrusivas, que no requieran una reconfiguración de los procesos o una reconfiguración de la red, que se pueda montar sobre la infraestructura existente, que sean de bajo costo. Recordemos que México y Latinoamérica es un mercado muy sensible al tema de costo, que el despliegue sea rápido, y típicamente la respuesta del mercado es, cuando nuestros clientes hablan de despliegue rápido, hablan en términos de 2 a 6 semanas, y normalmente lo que buscan es que cuando llevan a cabo proyectos que tienen que ver con la analítica de datos, buscan que todo ya esté integrado, que buscan reducir la complejidad en temas de licenciamiento, en temas de desarrollo, en temas de soporte, porque lo que se busca es rápidamente poder empezar a tomar ventaja del análisis de los datos y, a partir de las optimizaciones, acelerar también el retorno de inversión de este tipo de proyectos. De tal forma que cuando las empresas están invirtiendo ahorita en proyectos de analítica de datos, estamos viendo muy rápidamente que cuando lo aplican a proyectos de reducción de consumo energético, están pudiendo en promedio reducir sus tasas de consumo en kilowatt horas al menos en un 18%. Cuando lo aplican a reducir los tiempos de caída en su proceso, lo están haciendo en un promedio de 48%. Cuando lo aplican a la a identificación y reducción de defectos en la línea de producción, están reduciendo los defectos casi por la mitad. Cuando lo aplican al manejo de inventarios, están pudiendo hacer más eficiente su proceso de rotación de inventario hasta en un 35%, y cuando se aplican mejorar la eficiencia operativa, lo están haciendo en un promedio de un 16%. Entonces, ahora me gustaría presentarles de manera muy sucinta, apenas en unos 7 minutos, presentarles la demostración de cómo funcionan estas tecnologías que acabo de presentar. Y de esta manera podamos darnos cuenta de lo que se puede hacer hoy en día aprovechando las tecnologías de cómputo de frontera, analítica de datos, sistemas de cómputo hiperdistribuidos en un entorno abierto. Entonces, voy a poner rápidamente la demostración. Perdóname, ¿otra vez? Sí. A ver, ¿listo? Donde nos explicará en qué consiste esta solución que tenemos para hacer el ingeniero Cristian Rubalcaba de Omron, en el Centro Avanzado de Manufactura, en la ciudad de León, Guanajuato, donde nos explicará en qué consiste esta solución que tenemos para hacer analítica para sistemas de manufactura. Acompáñenos. Cristian, aquí como parte de todo esto que tenemos montado, replicando todo un sistema de manufactura, veo que tenemos aquí una pantalla con información. ¿Me podrías explicar un poquito qué es lo que tenemos aquí a la vista? Mira, lo que tenemos aquí es una PC industrial y bueno, nos sirve para tener visualización de todo el proceso, ¿no? Con esta PC industrial que tiene montado un sistema SCADA, podemos monitorear toda la planta y cada uno de sus procesos individualmente.
Aquí rápidamente podemos ver en la pantalla el estado de los motores del robot, podemos ver las variables, la posición del brazo robótico y aquí vemos todo su sistema de control. Y detrás podemos ver el robot, que en este caso es el que está haciendo todo el proceso de grabado en láser para nuestra demostración. Mi estimado Cristian, veo que también aquí tenemos todo un montón de equipo de comunicaciones y IoT que forman parte de la propuesta de solución que estamos haciendo. ¿Me podrías explicar un poquito qué es lo que estamos viendo acá? Claro, esta es la platina de control. Básicamente aquí llegan todos los periféricos y bueno, lo que hacemos es la recopilación de datos y la centralización hacia este equipo. ¿Qué es este equipo? Es un PLC avanzado. Lo que lo hace avanzado es que ya tiene la posibilidad de escribir directamente hacia una base de datos. Entonces la función es recopilar toda la información. Esto se logra a través del switch Cisco. Aquí estamos centralizando todo y lo enviamos hacia el PLC, el cual hace la función de escribir directo hacia la base de datos. Excelente. De este lado podemos ver la HMI, que es nuestro panel principal de interacción con el operador. Y bueno, básicamente vemos la secuencia de operación. Voy a darle ahorita arranque. Ahí lo que vemos es el robot yendo a tomar la pieza, va y la coloca sobre un nido y bueno, le da la instrucción a los servomotores de que lo lleven a su posición siguiente. Esto a su vez está pasando por un sistema de RFID para ver toda la trazabilidad y tener los datos fríos de lo que estamos trabajando. ¿Dónde tienes los sistemas de RFID, Cristian? Son esas antenas, esos cuadrados negros que puedes ver en los conveyors. Perfecto. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Ahí llegó a una segunda posición y le dio la instrucción al robot de que está listo para que sea tomado. Ahorita va y lo va a dejar hacia la marcadora láser. Eso que ves ahí al fondo, en ese nido se va a colocar el tarjetero y va a empezar a marcar. Ok, aquí estamos viendo el proceso en tiempo real del marcado. Esto se logra a través de una cámara FH, que es un sistema de cámaras propiamente de la marca Omron. Mi estimado Cristian, por último me gustaría preguntarte sobre esta pantalla con toda la información analítica que pudimos capturar de todo el proceso que ya nos explicaste. Por favor, coméntanos qué es lo que estamos viendo acá. Claro, como comentas, es muy importante tener los datos, ¿no? Tener la información de qué estamos haciendo y qué resultados estamos obteniendo. Digo, todo esto es necesario para los KPIs, que es lo que hace que sobreviva una planta, ¿no? Y esto lo podemos visualizar claramente acá, volviendo a la PC industrial, pues podemos ver toda la parte de producción, todos los paros, tipos de paros, si es justificado, no es justificado, tiempos muertos de la máquina. Son indicadores que nos van guiando hacia dónde tenemos que trabajar nuestro sistema. Correcto. ¿Y me puedes explicar muy brevemente qué es lo que estamos viendo aquí en la pantalla, Cristian? Pues mira, lo que vemos de entrada aquí es un layout. Estamos tratando de mostrar gráficamente una planta, un proceso, y bueno, estamos midiendo en tiempo real algunos de sus procesos. Por ejemplo, tenemos aquí el nivel de un silo. Si queremos ver más a detalle o ver un histórico, podemos entrar a estas pantallas y ver toda la información que se está recopilando. Vemos, por ejemplo, temperatura, consumos energéticos, consumos de materia prima. Y bueno, lo importante aquí es la disponibilidad de los datos, ¿no? Esto lo podemos ver aquí o se puede ver allá en el cuarto de dirección. Una pregunta, Cristian. ¿Estos datos que acabas de presentar en la gráfica son los que se están obteniendo directamente del PLC? Es correcto, con la ayuda de nuestros periféricos, nuestros dispositivos que van a pie de máquina, estamos monitoreando en tiempo real y mandando la información a esta parte. Y esta parte pues nos hace todos los analíticos, ¿no? Nos ayuda a una toma de decisiones. Esto se ve muy sencillo. Aquí puedo ver rápidamente que tienes también indicadores importantes como la eficiencia operativa. Tienes aquí también cuáles son las líneas que tienen defectos y aquí los paros por minuto. Esto es, digamos, el resultado de la herramienta que tenemos como parte de la propuesta de ingeniería.
Es correcto, ahora sí que es una muestra de la capacidad que tiene esta solución y bueno, es totalmente customizable, ¿no? La necesidad del cliente es lo que tú vas a ver en esta pantalla. ¿Cuánto tiempo se lleva a cabo implementar un proyecto como este, desde la conectividad hasta tener esta pantalla con los indicadores que nos acabas de mostrar? Correcto, Paco, pues básicamente depende de la magnitud de la planta, de los dispositivos que vamos a conectar. Te platico rápidamente algo sencillo donde visualicemos una sola máquina, nos puede tomar de 2 a 3 días, la parte de periféricos, la parte de desarrollo de aquí de los analíticos, o pueden ser proyectos ya muy grandes, ¿no? Donde podemos monitorear toda una planta que nos tomaría alrededor de 6 a 8 semanas el desarrollo completo. Excelente. Bueno, entonces, como pudieron ver muy rápidamente en esta demostración sencilla, es parte de la capacidad que tiene la tecnología de analítica de datos para podernos mostrar de una forma muy rápida y muy sencilla todos los indicadores accionables para la toma de decisiones como parte del proceso, hacerlo más eficiente, hacerlo mucho más óptimo, pero también que pueden aplicarse hacia las decisiones de negocio con el objetivo de incrementar ingresos, generar ahorros o reducir riesgos para la operación. Entonces, con esto termino mi participación y me gustaría abrir el micrófono por si hay alguna pregunta de la audiencia. Muchas gracias, Francisco. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? Adelante, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una pregunta. ¿Cuál es el costo promedio de implementar este proceso desde el inicio de recopilación de datos hasta su visualización? Correcto. Este tipo de proyectos, digamos, tienen muchas variables y va a depender también del tipo de alcance que cada empresa prevenga. En este caso hemos tratado de acotarlo a 4 escenarios, desde el escenario más pequeño, donde podamos monitorear 254 variables, hasta el cuarto escenario más grande, donde podamos monitorear de manera activa 1024 variables. Y lo que estamos buscando es que el costo también sea económico, que sea adaptado a las necesidades y a las expectativas del mercado nacional y latinoamericano. Y aquí estamos hablando de soluciones que van de un rango de precio desde los $30,000 hasta los $90,000. Buenas tardes, Paco. Juan José Luna de Sky Consultoría. Vi que tienes, Omron tiene ahí unos PLCs donde ya almacena los datos como una base de datos. Ya no necesitas un servidor y vi que también tienes un gateway. ¿Cuál es la función de ese gateway con respecto al PLC? Correcto, son 2 partes. Sí se requiere un servidor. A final de cuentas requieres un aplicativo y una base de datos, por ende requieres un servidor. Y por otro lado, el gateway tiene la función básicamente de tomar los datos hay 2 opciones de funciones que puede hacer el gateway. Una es convertir de un medio a otro. Por ejemplo, hay plantas donde el bus de proceso está en Ethernet, pero el centro de control está conectado a través de una red inalámbrica, y entonces el gateway nos permite hacer la comunicación tomar la información del bus de proceso Ethernet y transmitirla a través de Ethernet, o en algunos otros casos la transmisión se hace a un sitio remoto a través de una red celular o a través de una red con Cixlopan, por ejemplo. El gateway va a hacer esa función. Y enfrente del gateway también vamos a tener un sistema de seguridad industrial que nos permite contar con un mecanismo activo que puede hacer la inspección profunda de paquetes, y con ello lo que buscamos es proveer ahí la integridad, confidencialidad y la autenticación para la conectividad, de tal forma que el riesgo de que alguien se monte sobre esa conexión y pueda hackear la red de control o los servidores SCADA sea de esa manera minimizada. Hola Paco, Marcos Jiménez de Grupo Helping. Mi pregunta no es tanto técnica, sino más bien cómo vender este tipo de proyectos que pues a lo mejor entre nosotros los ingenieros sabemos que traen muchos beneficios a la empresa, pero en una ocasión vi una conferencia de Gartner que decía que
los principales detractores de la innovación o de la transformación digital son los CFOs, los directores financieros. ¿Cómo vender este tipo de proyectos tan padres y que en realidad sí pueden tener mucho beneficio a alguien que solo busca un beneficio monetario al corto plazo? En tu experiencia, ¿cómo has logrado vender este tipo de proyectos? Correcto, esa es una excelente pregunta porque prácticamente la respuesta es lo que nos habilita poder impulsar este tipo de proyectos. Y la respuesta es la siguiente. Históricamente, en las áreas de operaciones y manufactura, normalmente no se hace una justificación de proyecto o no se hace un análisis de inversión. Simplemente cuando algo falla, digamos, nuestro mantra histórico es que cuando algo falla es cuando se hace la inversión para poderlo corregir. Pero en áreas administrativas es muy común, por ejemplo, presentar un caso de negocio en el cual se presentan los beneficios versus la inversión. Y aquí voy a poner un ejemplo. Uno de los casos más complicados, un proyecto de eficiencia energética. ¿Cómo lo planteamos o qué tiene que ver la analítica con un proyecto de eficiencia energética? Vamos a ver que la mayoría de las plantas hoy en día no monitorean de manera activa cuál es el consumo en kilowatt hora por su línea de producción, de tal forma que lo que tenemos como referencia es la boleta de consumo que recibimos cada mes o cada 2 meses, y ahí pues vamos a ver una cuenta enorme de normalmente varios miles de pesos. Ahora, las tecnologías de IoT hoy en día nos permiten colocar sensores o medidores de consumo eléctrico por línea de proceso, de tal forma que podemos estar monitoreando la cantidad de kilowatt horas que utilizamos. Incluso podemos hacer el experimento en casa. Ahora, otro aspecto importante: ¿cuánto cuesta el kilowatt hora para nosotros? Sabemos que hay tablas de rango donde más o menos el rango de precios en México de un kilowatt hora pues, puede oscilar entre los 16 y 20 centavos de dólar en horas no pico, pero cuando es hora pico pueden incrementarse un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que buscan las empresas con este tipo de proyectos? Por ejemplo, que si estamos produciendo y elevamos nuestro ritmo de producción y coincide justamente con la hora pico de consumo eléctrico, probablemente el costo del kilowatt hora extra que estamos consumiendo se puede incrementar a lo mejor de un 20 hasta un 30 centavos de kilowatt hora. Ahora, cuando nosotros medimos de manera activa el consumo, podemos nosotros utilizar la analítica de datos para saber qué día consumo menos, en qué horarios consumo, cuál es mi pico de consumo máximo y sobre todo tomar rápidamente decisiones sencillas como por ejemplo no hacer sincronizar mi pico de consumo máximo con el pico de tráfico de la red eléctrica, porque es ahí donde el costo del kilowatt hora se va a incrementar. Tan solo por ese tipo de decisiones, o por ejemplo he visto empresas que deciden que tienen que elevar su tasa de producción en la hora pico y lo que hacen es que en ese momento, por ejemplo, prenden su propia planta generadora con diésel, y gastar en el diésel es todavía más económico que a lo mejor consumir el kilowatt hora en la hora pico. Y con ello, en promedio a nivel mundial, se están teniendo ahorros por lo menos de un 18%, que es lo que vieron ahí referenciado. Cuando eso sacas el 18% de la hoja de consumo mensual o bimestral, vamos a ver ahí que los ahorros tan solo por este concepto para las industrias son bastante significativos. Y en los proyectos de consumo energético son, digamos, proyectos que generan entre un 18 o un 20% de ahorro, pero cuando esto lo llevamos a la reducción de fallas o paros de producción, los ahorros pueden ser significativamente mayores. Entonces, cuando multiplicas la cantidad de ahorros por un año versus lo que cuesta este tipo de implementaciones, vas a ver que incluso el retorno de inversión no aplica necesariamente, porque este tipo de inversiones se pueden recuperar en cuestión de 2 o 3 meses. Muchas gracias, Francisco. Hemos llegado a la fin de esta participación. Agradecemos a Francisco Bolaños, arquitecto de IoT y transformación digital de Cisco Latinoamérica, por esta ponencia tan interesante que nos ha dado en este día en Industrial Transformation México. Gracias, Francisco. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación.